Hoy vamos a hablar versos de vida, este segmento que llega para enseñarnos un poco más de cada verso escrito en la palabra del Señor. Y hoy tenemos como nuestro primer verso de vida de esta cuarta temporada, fácil y ligera. Mateo 11:30 nos dice, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Este versículo es parte de la invitación que Jesús hace en los versículos 28 al 30, donde llama a las personas cansadas a que vean a Él y encuentren descanso. Vamos a analizar un poquito el contexto de este verso, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En los versículos que lecturamos, Jesús se dirige a aquellos que están exhaustos, cansados por las cargas que la vida les impone, especialmente esa carga espiritual que tenía en aquella época impuesta por los líderes religiosos. Los fariseos y maestros de la ley habían creado un sistema de reglas y tradiciones que eran extremadamente difíciles de seguir. Y Jesús ofrece un contraste, invitando a los que están agobiados a venir a Él y encontrar el descanso. Entonces miren, hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar en esta tarde, en ese contexto se desarrolló este versículo, en medio de una carga que quizás era más de reglas, de tradiciones, pero que el Señor comienza a hablarnos con este versículo y lo vamos a ver frase a frase en la interpretación. Mi yugo. El yugo es una herramienta utilizada en aquellos tiempos para unir a dos animales, especialmente como bueyes, para que trabajen juntos en el campo. Y en el contexto bíblico, el yugo también simboliza una sujeción. ¿A qué? A la autoridad o a la enseñanza, y que usa el Señor Jesús. Jesús utiliza la imagen del yugo para representar su enseñanza y autoridad, pero de una manera que no oprime, sino que guía con gracia y amor. Él ofrece un yugo que es fácil, es decir, no es pesado ni abrumador como el de la ley. Amén. Luego sigue el versículo, luego de mi yugo dice, es fácil. La palabra viene pues del griego fácil, o que quizás podríamos pronunciarlo como crestos, que implica algo que es amable, algo benévolo, algo útil, incluso algo bueno. Entonces lo que quiere decir el Señor aquí, que el yugo que Jesús ofrece no es un bulto insoportable de llevar, sino que es algo que nos trae libertad, hermanos que nos están escuchando. Jesús no vino a imponer cargas, sino a librarnos de esas cargas que ya nos mencionó en el contexto, qué cargas y qué tipo de cargas tenía el pueblo en ese entonces. Seguimos analizando este versículo y lo que sigue es, mi carga es ligera. La carga de Jesús es también ligera, porque Él está presente para ayudarnos a llevarla. Claro, a diferencia de los líderes religiosos, que ellos solamente requerían un cumplimiento estricto humano, Jesús ofrece su ayuda y su gracia. O sea, Él está ahí con nosotros para poder hacer esa carga más ligera. Él ofrece un camino que nos permite vivir en paz con Dios, no a través del esfuerzo propio, sino confiando en su poder y su dirección. Amén. Entonces, amados hermanos, ¿cuántos de ustedes habrán escuchado este versículo? Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces, tome nota y dése cuenta que el Señor quiere que el verso de vida de esta tarde nos enseñe cómo poder quizás no vivir bajo esas cuestiones. Todo un sistema. Sistemas religiosos. Religiosos que antes había en los fariseos, ¿no? Que habían puesto para cumplir la ley. Pero Jesús vino a darnos algo que no fuera tan complicado, pero algo que Él también dice y que lo hemos leído es que Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar, a diferencia que los líderes religiosos de ese tiempo solamente imponían reglas, tradiciones, y que muchos de ellos quizás solamente sabían de letra, e incluso hay en una parte de la Biblia que dice que el Señor los cuestiona, porque quizás sabían la ley, sabían de la letra, pero más allá no tenían una relación con el mismo Señor Jesús. ¿Cómo aplicamos este versículo a nuestra vida espiritual? Mateo 11:30 resalta la naturaleza transformadora y liberadora del discípulo en Cristo. Amén. Jesús ofrece un camino de obediencia y servicio que es marcado por la paz, la gracia y el descanso espiritual.
Amén. Es una gran diferencia, a diferencia de lo que imponían los líderes religiosos. Su yugo no es un peso abrumador, sino una relación amorosa en donde Él permite que nosotros conozcamos de sus propósitos, pero de una manera ligera y gozosa. Entonces podríamos hacernos la pregunta, ¿cómo aplico este versículo de Mateo 11:30? Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Cómo aplico eso a mi vida espiritual de tal manera que yo pueda llevar este verso en esta tarde? Número 1. Entender la libertad del legalismo. Durante la época de Jesús, los líderes religiosos imponían un sistema de reglas y tradiciones que resultaban una carga pesada para el pueblo. Claro, las personas estaban constantemente tratando de cumplir con requisitos que a veces nunca se podían alcanzar por sí solas. Entonces Jesús ofreció su yugo, que ya lo vimos al inicio, que es el yugo. Señala también una alternativa distinta y liberadora. ¿Cuál es? El camino de la gracia. La salvación no depende de nuestras obras o del cumplimiento perfecto de la ley, sino de nuestra fe en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Quizás usted diga, ¿y la carga del legalismo cómo lo veo manifestado quizás ahora en mi vida? Pues se manifiesta en nuestra vida cuando creemos que nosotros debemos cumplir un conjunto de reglas para ser aceptados por Dios, y eso no es así. La invitación de Jesús es dejar ese peso y descansar en su gracia. En lugar de enfocarnos en cumplir requisitos, estamos llamados a vivir en una relación íntima y confiada con Cristo, que ya cumplió con todo en nuestro lugar. Gloria a Dios. Eso es lo más extraordinario que usted puede entender esta tarde, que Él ya lo hizo por nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo lo hizo por nosotros. Y quizás no es... Esto estamos viendo parte de lo que es la palabra. No es que usted diga, ya no hago nada, entonces no, sino que usted debe centrar todas las cosas que haga para el Señor en el Señor, porque Él es el que nos ayuda a cumplir todas las cosas sin necesidad que alguien nos esté diciendo, pero respeta esto, haz esto, camina en esto. No, porque usted al sentir el punto número 2, porque va a poder entender que su yugo es fácil y también su carga es ligera. Número 2, ¿cómo más aplico? Reconociendo que el descanso viene de la gracia de Dios. En la vida espiritual, hermanos, a veces tratamos de ganar aceptación de Dios. Si yo soy bueno, Dios me va a aceptar. Si yo hago esto, Dios me va a aceptar. Y a través a veces de esfuerzos propios, de rituales, hay personas que hacen muchas cosas para ser aceptados por el Señor. Pero este versículo de Mateo 11:30 nos recuerda que el descanso espiritual llega cuando nos comprometemos, nos acercamos y comprendemos que Cristo ya lo ha hecho por nosotros. Él ya dio su vida por nosotros y es su gracia la que nos limpia y la que nos sostiene. Ese es el camino de la gracia. Entonces, de esa manera podemos hacerlo. Amén. Amén. Recordar el yugo de Cristo como un camino del servicio amoroso. Entonces, esto transforma nuestra visión del trabajo cristiano. El discípulo no es un esfuerzo agotador, sino una oportunidad para servir a Dios con alegría, sabiendo que Él nos capacita y nos sostiene. Claro, entonces sí, hermanos, si nosotros entendemos que servir al Señor no es una carga difícil de llevar, hará que nuestro servicio, en lugar de ser una carga, se convierta en una expresión de amor, ¿no? Ha visto hermanos que sirven al Señor con qué amor, pero hay otros que quizás lo ven cargado, lo ven de una manera muy difícil, no, dicen no lo hago. Entonces, de alguna manera, cada uno de nosotros debemos entender esto, que cuando uno lo hace para el Señor y dedica su vida o comprende más que todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, la Biblia dice que nuestro servicio ya no será una carga, sino que se convertirá en una expresión de amor hacia Dios y hacia los demás. Y el siguiente paso es seguir como ejemplo a Jesús. Sí. En los versículos previos veíamos el 11, 28 y 29. Jesús dice que es manso y humilde de corazón. Eso significa que su yugo no solo es suave, sino que también está lleno de humildad. Claro. Qué tremendo es esta parte, porque conocer el ejemplo de Jesús nos hará entender
como Él ama, como Él quiere que sigamos sus pasos. Claro, por eso es que Él dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Él no venía a imponer las reglas, las tradiciones que ya el pueblo estaba acostumbrado a tener, sino que a través de su humildad Jesús impuso una autoridad, no de manera autoritaria, haz esto y ya, no, sino que los invitó a la gente a seguirle con un corazón humilde. Por eso es que seguir el yugo de Jesús implica adoptar esa actitud de humildad. No busquemos ser superiores a los demás, hermanos. Jesús no fue así, sino que caminó con una actitud servicial y de compasión. La Biblia dice que donde Él iba, la palabra lo menciona, tenía compasión de las personas que andaban como ovejas sin pastor. Entonces creo que es un llamado en esta tarde, Aleluya. este verso de vida. Su yugo es fácil y su carga es ligera, pero hay que adoptar esa actitud como tenía Cristo, que lo que Él vino a hacer no vino a hacerlo solamente por cumplir un mandato, sino por amor a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, este verso de vida culmina con esta hermosa conclusión en esta tarde. Aunque vivir como discípulo de Cristo no significa estar libre de dificultades, el yugo de Cristo nos promete paz en medio de caos. Al vivir bajo su dirección, aprendemos a manejar las cargas de la vida como una actitud de paz y confianza en que Él está con nosotros. Claro, ese descanso no es ausencia de problemas. No escuche que el verso de hoy dice, no, servir al Señor dice que su yugo es fácil y su carga es ligera, entonces me acerco al Señor porque ahí no voy a tener problemas. No, mentira. No estamos diciendo eso, ya le explicamos a qué se refería el Señor de acuerdo al contexto que en esa época el pueblo estaba acostumbrado a hacer cosas, demasiados ritos, demasiadas tradiciones para ser aceptados por el Señor, pero la Biblia dice que lo que vino el Señor a imponer no fue una carga, sino una libertad. Aleluya. Caminar en la gracia, caminar en medio de todo, y sobre todo no era como los líderes religiosos que quizás imponían cosas y ahí lo dejaban. No, dice que el estar nosotros sujetos al yugo de Cristo nos da seguridad de que Cristo camina con nosotros en esas circunstancias. Incluso cuando enfrentamos ansiedad, peligro, sufrimiento, vamos a encontrar ese consuelo y esa fortaleza en el Señor. ¿Por qué? Porque usted ya no estará intentando hacer cosas para que Dios lo ame, cosas para que quizás el Señor pueda guiarlo, sino que lo hará porque el amor de Cristo ha estado y estará en sus corazones, libre de reglas Aleluya. Humanas sobre todo. Pero como decía mi esposa, no esto sea una excusa para no servirle, sino Claro. con las fuerzas del Señor. Una oportunidad, decía, ¿no? Claro, una oportunidad de retomar fuerza y decir, Señor, te seguiré hasta que tú vengas. Claro, porque el ejemplo perfecto fue Él. Él hizo todo por nosotros, ¿no? Entonces, cuando usted sirva, ya no diga, no, qué carga, vuelta a servir en el área de niños, de jóvenes o en la iglesia mismo. No, porque usted habrá entendido que lo que el Señor hizo es liberarle de la carga de tradiciones, de cosas que quizás de reglas humanas, para ahora vivir en una relación con el Señor día tras día, como decía mi esposo, día tras día, porque así como el amor se cultiva, una planta se cultiva día tras día, nuestra relación con Dios también se cultiva día tras día, para que cuando usted sirva, no sirva de mala gana, sino lo haga así como el Señor sirvió en esta tierra y lo hizo por amor. Entonces, damos gracias al Señor por el versos de vida del día de hoy.